Amoroso Padre Celestial, muy agradecidos estamos porque en tu gran amor y misericordia nos has sostenido, nos has traído hasta aquí esta noche otra vez y todavía mantienes tu palabra accesible para que nosotros la podamos tener, leerla, aprenderla, estudiarla, investigarla a fondo. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos invite y el que nos enseñe esta noche, que escuchemos con cuidado y atención, porque estos estudios y tu palabra siempre es no para una congregación en general, es para cada uno, es individual. Pedimos que tu Espíritu Santo también sea dado a las personas que verán los videos más tarde, para que tanto nosotros como ellos podamos aprender y tener un mejor conocimiento de quién eres tú, cuál es tu carácter y cuáles son los planes que tienes para nosotros ahora y en el futuro. Te lo agradecemos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a repasar los versículos de memoria, la lista que tenemos. Vamos a hacer la primera mitad de la lista, o sea que comenzamos con Mateo 1:21. Todos sus micrófonos están apagados, así que pueden repetir allá donde están junto conmigo. Mateo 1:21, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Ese fue Mateo 1:21 y ahora 2 de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. 2 de Pedro 3:13. A ese le sigue Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Segunda de Pedro 3:13. Se me olvidó dónde estaba. No, Hebreos 9:28. Era Hebreos 9:28. Me confundí. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él. Está hablando de ese día cuando Cristo regrese por segunda vez, ¿verdad? Esperamos y anhelamos y le permitimos al Señor que nos prepare para que podamos ser hallados en él. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. El que le sigue es Filipenses 3:3. Porque nosotros, los cristianos, los que creemos en el Señor, los que tenemos fe en el sacrificio y en la vida de Cristo Jesús, dice, porque nosotros somos la circuncisión. 3 características: los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. Luego, Hebreos 11:17-19. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho que en Isaac te será llamada simiente, pensando o contando con que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Ese es el último de la primera mitad. Era Hebreos 11:17-19. Y ahora repasemos el último que agregamos a nuestra lista, que fue Romanos 5:20 y 21. Este es el último de la segunda mitad, o el último de toda la lista hasta este momento. Ya pronto agregaremos otro, así que manténganse al día. Pero si no han comenzado a aprendérselo, si están visitando por primera vez o se han atrasado de cualquier manera, no dejen de hacerlo. No simplemente digan, bueno, ya me atrasé, ya no lo voy a hacer. No. Sigan alimentándose de cada uno de esos versículos, reflexionando en ellos, meditando en ellos y recibiendo lo que Dios tiene para usted, para su mente, para su corazón, para su avance en la madurez cristiana.
¿Ok? Romanos 5, 20 y 21. La ley empero entró para que el pecado abundase o creciese. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El versículo 21. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese fue Romanos 5, 20 y 21. Entonces estamos listos ahora para entrar en el estudio de esta noche. Estamos en el capítulo 29. Comienza en la página 187, pero llegamos hasta la 188 la vez pasada. Estábamos en el último párrafo y de allí vamos a comenzar. Comienza con el apóstol sigue preguntándoles. Página 188, el último párrafo. El apóstol sigue preguntándoles y recuerden que esto está basado en Gálatas capítulo 3. Espero que hayan leído todo el capítulo por lo menos una vez, si no unas 2 o 3 veces, para que así a medida que vamos leyendo y estudiando, desglosando cada frase, cada pensamiento, cada enseñanza, tengamos una base, sepamos de qué está hablando, ¿verdad? Entonces, este próximo párrafo, el que estamos leyendo, es de Gálatas 3:5. Y dice, el apóstol sigue preguntándoles, aquel, pues, que os da el Espíritu, con E mayúscula, o sea que se trata del Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Una pregunta que verdaderamente se sabe cuál debe ser la respuesta, ¿cierto? Por eso la puso él así directamente, para que viéramos el punto que está sacando. Y vamos a pasar un buen rato en este párrafo, porque quiero que lleguemos a cimentar un punto que hay allí y que nos va a llevar al fin del capítulo, pero es tan importante y lo vamos a repetir y repetir y repetir porque es no solamente importante, sino que el enemigo, que sabe lo importante que es, lo ha tergiversado tanto, lo ha torcido y retorcido, que sale completamente al revés al final. Así que entonces, seguimos leyendo en ese párrafo. Dice, obviamente la pregunta admite solo la respuesta de que fue por el oír de la fe. De igual forma en que Abraham, ¿recuerdan a Abraham? Estudiamos bastante de Abraham al principio del libro, ¿verdad? De la misma forma en que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La palabra justicia, hemos dicho bastante desde el principio que la palabra justicia quiere decir buen obrar, buen hacer, hacer lo correcto. Eso es lo que la palabra justicia quiere decir. Porque generalmente también, y especialmente en nuestro lenguaje, me apena de que tengamos que usar ese término. Porque enseguida lo amarramos a términos legales, la justicia. Y no, pero esto no tiene que ver, pero no tiene que ver porque es en cuanto al buen hacer. La justicia de Dios es el buen obrar de Dios. Entonces, sigo leyendo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por buen hacer. ¿Qué había hecho? No había hecho nada. Todavía estaba sin ningún hijo, Dios se lo había prometido. Y él, bueno, vamos a ir al lugar de donde viene esa cita. Viene de Génesis 15, primer libro de la Biblia, Génesis 15, abran sus Biblias. Ustedes tal vez recuerdan cuando estudiamos todos esos capítulos, 12, 14, 15, 16, 17, todos esos capítulos de Génesis. En el capítulo 15 de Génesis, encontramos que Abraham le estaba trayendo al Señor una propuesta. Le dijo, todavía no tengo el hijo que me ofreciste, pero ya tengo la solución. El mayordomo que tengo, Eliezer, él puede ser mi heredero y conmigo está bien.
La respuesta de Dios fue enseguida, no, ese no será tu heredero. En el versículo 5 nos cuenta que sacó a Abraham fuera de la tienda y lo llevó a que lo mirara los cielos. Y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Ni uno, ni uno. La esposa ni siquiera estaba embarazada para decir, bueno, tenía el comienzo de algo. Ni uno. Y Dios le dice, mira las estrellas, esa cantidad de descendientes vas a tener. ¿Y qué dice luego después en el versículo 6? Y creyó a Jehová y se lo contó por justicia. Se lo contó por buen hacer, por buen obrar, por rectitud. El creer fue lo que Dios contó por el hacer. Porque cuando creemos, ese es el comienzo, esa es la base, esa es la raíz del hacer. Si no creemos, vamos a hacer, pero no vamos a hacer lo que debemos hacer. Lo vamos a hacer por una motivación completamente diferente. Vamos a seguir hablando de eso. Entonces, basado allí en lo que acabamos de leer en Génesis 15, me perdonan un segundo, por favor. Gracias. Y ahora vayamos a Génesis, capítulo 17, 7, basado en lo que acabamos de leer en el capítulo 15. 17, 7, un par de páginas después. Dice, Dios está hablando nuevamente con Abraham y le dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Así que no le estaba hablando simplemente del el hijo o hijos que podía tener mientras estuviera vivo, sino que estaba haciendo esta alianza con los descendientes de él después de que él dejara de existir. Vamos entonces ahora a Gálatas, capítulo 3, que es el capítulo que estamos estudiando ahora. Gálatas capítulo 3 en el Nuevo Testamento o la segunda parte de la Biblia. Gálatas capítulo 3. Quiero que vayamos a los últimos 3 versículos, 27 al 29. Como les dije, nos vamos a adelantar, pero esto vale la pena para entender este punto. 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego. No hay siervo ni libre. No hay varón ni hembra. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora escuchen el 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois y conforme a la promesa, los herederos. Quiere decir que el hijo de Abraham, pues fue el hijo de él porque fue nacido de él, tenía la misma sangre, tenía los genes, tenía las características de Abraham. Pero después el resto de la simiente de los herederos de Abraham, de los descendientes de Abraham, comenzaron a creer que simplemente por tener la misma línea sanguínea, las mismas características y ser de la familia lejana, pero de la familia de Abraham, con eso ya ellos tenían derecho a la promesa. Pero Cristo nos dice, y nos habla aquí claramente en el libro de Gálatas, si somos de Cristo, eso equivale a ser herederos de la promesa que se le hizo a Abraham, porque entonces somos descendientes de Abraham. ¿Cómo dirían algunos? ¿Qué voy a tener de Abraham? Ni una gota de sangre, ni un gene me pasaron. ¿Cómo pues me cuentan? Porque los descendientes de Abraham no son por sangre, no son por carne, no son por genes. Los descendientes, los verdaderos descendientes de Abraham son descendientes por la fe.
porque tienen la misma fe que tuvo su padre Abraham, porque creen en el mismo Dios que creyó su padre Abraham, porque vieron y esperaron a Cristo Jesús de la misma manera que nosotros lo esperamos, porque creyó Abraham en el sacrificio de Cristo como creemos nosotros en él. Somos entonces descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Ese punto es el punto clave, no solamente del capítulo 3 de Gálatas, sino de la carta a los Gálatas completa. Y la carta no es para los Gálatas solamente, es una carta abierta. No la guardaron, no la tuvieron en confidencia y la guardaron en una caja fuerte por allá o la quemaron para que nadie la fuera a ver. Y si así lo hicieron, Dios la trajo aquí para que nosotros la tengamos y nos demos cuenta que al creer en Jesús, no solamente al creer, sino al ser de Jesús, que eso es diferente, ¿verdad? Entonces somos contados como herederos, parte de la descendencia de Abraham. Termino de leer el párrafo en que estábamos, que es el último párrafo de la página 188. Empiezo donde dice, obviamente, la pregunta admite solo la respuesta de que fue por el oír de la fe. De igual forma en que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia o por buen hacer, de acuerdo con el versículo 6. Lo mismo que Abraham habían sido justificados, los Gálatas, habían sido hechos justos por la fe, no por las obras. Página 189. Antes de continuar, recordemos algunas definiciones. La primera definición viene de Primera de Juan 3:4 y dice, el pecado es la transgresión de la ley. ¿Ok? Vemos allí pecado igual a transgresión de la ley. Si lo queremos poner en términos matemáticos o aritméticos, porque ya verán ustedes cómo nos va a ayudar eso a entender. Y aquí viene otra definición, esta viene de Primera de Juan 5:17 y dice, toda injusticia es pecado. Así que aquí también, pecado igual a ¿qué? Toda injusticia. Quiere decir que si pecado es igual a transgresión de la ley y pecado es igual a injusticia, entonces la transgresión de la ley es injusticia, ¿cierto? Para los que se acuerdan de la matemática, A igual a B y B igual a C, entonces A igual a C, ¿verdad? Pero si no entienden eso, no importa, ya lo escucharon allí, ya saben cómo va. Por consiguiente, dijimos, toda injusticia es transgresión de la ley, tan ciertamente como, y aquí va entonces lo opuesto, toda justicia es la obediencia a la ley. Muy fácilmente de seguir allí el hilo de lo que se está diciendo. Así pues, cuando leemos que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, podemos saber que su fe le fue contada como obediencia a la ley. Muy bien, seguimos ahora en el próximo párrafo. El que a Abraham le fuese contado la fe por justicia no es ninguna formalidad vacía, ni lo es el sernos contada a nosotros. Recuerda que es Dios quien la cuenta por justicia, y en él no hay mentira. Él llama las cosas que no son como si lo fueran. ¿Qué quiere decir eso? Que le estaba diciendo, ¿se acuerdan que le había dicho a Abraham que en ti serán benditas? Bueno, vamos allá. Génesis 12. Génesis capítulo 12, versículo 3. Nuevamente, esto fue la primera vez, el primer pacto que él hizo, la primera vez que le mencionó el pacto a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 3. Fue cuando le dijo que saliera de su casa y de su parentela y se fuera a una tierra que él le iba a mostrar. Versículo 3 le dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nuevamente hago la pregunta, ¿cuántos hijos tenía Abraham cuando Dios le dijo eso?
Nuevamente el mismo cero, igual de redondo. No tenía ninguno. Y ya habían tenido de casados muchos años. Lo que sí sabían era que no podían tener hijos. Y Dios le dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué familia si yo no tengo familia? Pero ¿qué es lo que acabamos de leer? Que Dios cuenta como que si ya fueran las cosas que todavía no son. Allí le está diciendo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y él no tiene ni un hijo todavía. Pero eso no importa, porque Dios tiene el poder de hacerlo. ¿Cuándo? Él también tiene el poder de cuándo es el horario, ¿cierto? Seguimos leyendo. Por el poder mediante el cual hace que vivan los muertos. Abraham poseía verdaderamente la justicia. La fe obra. Por favor, pónganle un rectángulo ahí alrededor de esa oración tan pequeñita. La fe obra. Esto lo vamos a recalcar mucho aquí. Y déjenme decirles lo siguiente para que se den cuenta por qué es tan importante. La fe obra si es fe viva. Si es fe muerta, no obra. O lo que obra son frutos ficticios, frutos como que fueran de madera, de plástico. Ustedes han visto fruteras que llega uno a una casa y las ve en el centro de la mesa con manzanas y peras y duraznos. Se ven tan reales, pero traten de meterles un mordisco a ver qué pasa. No son verdaderas. Así que la fe, que es viva, obra. La persona que está viva respira. La persona que está muerta, no. Manera fácil de hacer la conexión y entender lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los miembros de la iglesia de Gálatas y a nosotros también. Esta es la obra de Dios, dice en Romanos 10:10, que creáis en aquel que él ha enviado. Con el corazón se cree para justicia. ¿Y qué es justicia, dijimos? Buen obrar, buen hacer, obedecer, guardar. El anterior razonamiento nos permite ver cómo en el capítulo 3 de Gálatas no hay desprecio alguno hacia la ley, sino que la justicia, que es el buen hacer, vuelvo a repetir, la cual es el fruto de la fe viva, añado yo allí, es siempre obediencia a la ley. ¿Por qué? No vamos a matar diciendo que eso es un fruto de la fe. Un fruto de una fe viva. No. ¿Cómo va a ser eso un fruto de una fe viva en Dios? No, no puede ser. Así que los frutos de la fe viva en Dios siempre van a traer el resultado de los mandamientos. El uno lleva al otro. El uno no está sin el otro. Siguiente párrafo. Abraham es el padre de todos los que creen. Y ahora estos versículos vienen de Gálatas 3, 7 y 8 y dice, sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Ya hicimos ese punto muy bien y lo vamos a seguir repitiendo. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a quienes, a los gentiles. Los gentiles eran los que no eran de la simiente por sangre de Abraham, los que no tenían los genes de Abraham. Sin embargo, Dios dice que Él iba a justificar por la fe a los gentiles. Sí, porque no es por obras, no es por genes, no es por sangre. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, ustedes recuerdan que acabamos de leer eso. Lo leímos en Génesis 12:3, ¿verdad? Génesis 12:3 está en lo que se llama el Antiguo Testamento, que yo llamo la primera parte de la Biblia. Pero ¿notan ustedes ahí en su libro de dónde vienen esas palabras? En ti serán benditas todas las naciones. Vienen de Gálatas 3, 7 y 8. ¿Dónde está Gálatas? ¿Está al lado de Génesis? No, está en lo que se llama el Nuevo Testamento, que yo he dado en llamar la segunda parte de la Biblia. Y esto nos da allí, sin mucho número y sin mucha labia, nos da
a entender que para poder entender lo que está en la segunda parte de la Biblia, es muy necesario que entendamos y sepamos lo que está en la primera parte, porque si no estaremos como tratando de leer sin haber sabido el abecedario, ¿verdad? Tenemos que tener la base para poder conocer, entender y edificar de ahí en adelante. El último párrafo de la página 189, el Evangelio que se predicó a Abraham es el mismo que sería para todo el pueblo, el que sería predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Mateo 24:14. Ha de ser predicado a toda criatura, y quien crea y sea bautizado será salvo. Pero en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No es por obras, es por fe. Pero las obras vienen naturalmente cuando hay fe. Eso es de Romanos 1:17. Se predica el Evangelio para conducir a la obediencia de la fe. Romanos 1:5. La obediencia trae con ella una bendición, ya que está escrito: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Apocalipsis 22:14. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3, versículo 9. Página 190. La maldición de la ley. ¿Cuántas personas enseguida dicen, ¡oh! ¿Cómo es esto? ¿La ley es una maldición? No, dice la maldición de la ley, no dice la maldición es la ley, ¿verdad? Así. Comienza citando a Gálatas 3, versículo 10. Ya estamos avanzando otro versículo más. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Tal vez la traducción, tal vez el uso de ciertas palabras, que en algunos lenguajes todas las cosas no dicen exactamente lo mismo o como sea, pero hay mucha confusión, especialmente en la primera parte. Si leemos la primera parte sola, nos deja pensando, pero a medida que leemos la segunda parte del mismo versículo, ya se van aclarando las cosas mejor. Dice el segundo párrafo: una lectura descuidada de ese versículo, o quizás solamente de su primera parte, ha llevado a algunos a suponer que la propia ley y la obediencia a ella constituye la maldición. Pero la lectura detenida de la última parte del versículo demuestra la gravedad de ese error. La segunda parte dice: escrito está, maldito es el que permanece o no permanece. El que no, pónganle el círculo a la palabra no. Maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Así que la maldición es no para el que obedece, sino para el que desobedece. No para el que cumple, sino para el que no cumple. Eso es lo que dice allí. Entonces, en la siguiente oración, por favor, subrayen esa oración que comienza con la palabra: la maldición no se refiere a la obediencia, sino a la desobediencia. Pónganle un número 1 a eso, porque van a ver varios puntos aquí que son clave y que es bueno que los subrayemos. Antes de seguir adelante, me gustaría compartir con ustedes una definición de maldición. Y en esto no estamos tomando en cuenta que si brujas, que si vudú, que si hechiceros, no. Esa clase de maldición no. Estamos hablando de la maldición en la forma que se usa esa palabra y ese concepto en las escrituras. ¿Okay? Me encanta mucho esta definición. Dice, la maldición es cuando Dios, voy a leerlo despacio por si acaso lo quieren escribir, o si no, pues después en el video lo pueden parar y seguir, etc. Maldición es cuando Dios entrega a las personas a las consecuencias de apoderarse de la bendición por su propia cuenta.
haciéndolo de la forma en que yo quiero, no como Dios quiere, no como Dios anhela, no como Dios quiere hacerlo en mí, sino como yo quiero, como yo digo. Vuelvo a leer la definición. Maldición es cuando Dios entrega a las personas a las consecuencias de apoderarse de la bendición por su propia cuenta. Noten en la parte superior de la página 190, después del subtítulo La maldición de la ley. Dice, todos los que, ¿qué? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. ¿Estamos llamados a depender de las obras de la ley o a depender de Cristo? A depender de la salvación que Cristo nos trajo. ¿En qué estamos dependiendo? Esa palabra allí, pónganla un colorcito, háganle una estrellita, lo que sea, porque esa es la palabra clave allí. Todos los que dependen de las obras de la ley, no todos los que dependen de la ley, porque la ley es el carácter de Dios, dependemos de Él, pero los que se agarran de que yo he hecho esto, yo he cumplido con esto, por lo tanto, Dios me debe. Yo voy a poder entrar simplemente con el boleto en la mano y decirle a Dios, aquí estoy porque yo me gané la entrada al cielo. ¿Qué está haciendo una persona así? ¿Está dependiendo de Dios? ¿Está dependiendo de Cristo y de su sacrificio? No, está dependiendo de sus obras, de las obras de cumplir la ley, de obedecer la ley. Yo guardé el primero, el segundo, el tercero y los guardé 333 veces seguidas. Oh, vamos a ver qué nos dice el resto de este párrafo. El segundo párrafo dice, no es aquel que permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, sino precisamente el que no permanece continuamente cumpliendo todas las cosas escritas en el libro de la ley, el que se hace acreedor de la maldición. No basta con que cumpla una parte, ni con que la cumpla una parte del tiempo. Oh, yo lo hice así por 3 años, así que ya con eso tengo toda la bendición de Dios, me la merezco, ya pagué por ella. ¿Se fija dónde nos lleva eso? A hacer inválido el sacrificio de Cristo. O no creemos en el sacrificio o con lo que estamos haciendo o queriendo hacer en guardar la ley y contarla como un mérito para nosotros, le estamos diciendo a Cristo, gracias, pero yo no necesito de tu muerte. Lo hiciste en vano, no tenías para qué haberlo hecho. Yo podía hacerlo guardando la ley. Si alguien comencemos a contar desde Adán y Eva. Si alguien contando con Adán y Eva y en adelante se hubiera podido salvar alguna vez por guardar la ley, Cristo no hubiera tenido que venir. ¿A qué venía? Si ya había un método de salvar a los que estaban perdidos. Entonces, pensemos en eso cuando estamos pensando, bueno, Dios me debe. ¿Por qué me sucede esto a mí si yo he hecho esto y he hecho lo otro? No, no estamos comprando bonos ni puntos. No. Sigo leyendo. No basta con que cumpla una parte ni con que la cumpla parte del tiempo. Debe cumplirla todo el tiempo y en su totalidad. El que no hace tal cosa es maldito. Por lo tanto, quien obedeciera todo el tiempo en todo, sería bendito. Y eso es solamente posible, ¿cómo? Teniendo a Cristo que viva en nosotros. Porque donde quiera que Cristo vive, su vida es una vida de obediencia, de completa adherencia a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Su carácter es el carácter de Dios. Si el carácter de Cristo está en mí, si el carácter de Cristo está en ti, no hay maldición. Y estamos guardando la ley porque es su carácter todo el tiempo y toda en su totalidad. Es de la única manera. Ese es el punto que está haciendo el apóstol Pablo al escribirles la carta a los hermanos de Galacia. Seguimos leyendo. En los versículos 9 y 10 del capítulo 3,
encontramos el mismo contraste entre la bendición y la maldición, señalado en Deuteronomio 11, 26 al 28, que dice así: mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Y la maldición cómo? Si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. De un lado tenemos la fe, obediencia, justicia, bendición y vida. Del otro tenemos agrupados la incredulidad, la desobediencia, el pecado, la maldición y la muerte. Esa separación en dos grupos de ninguna manera se ve afectada por la época de la historia en la que uno viva. Porque hay quienes dicen, no, si ustedes vivieron, si fueron personas que vivieron antes de la cruz, entonces a ellos no les cuenta que si guardaban la ley o que si tenían fe. No, era solamente por la ley. Pero si usted vive ya después de que Cristo murió en la cruz, entonces usted ya no tiene que ver con la obediencia de la ley, porque ya somos salvos por la gracia. No, Dios no anuló su carácter porque la gracia apareció y se mostró a nuestros ojos en el sacrificio de Cristo. Quiero hacer otro punto más y es este, que cuando habla allí de la obediencia, es una obediencia no por fuerza, no obligada. Es una obediencia, esto va con todo lo que estamos hablando aquí en esta sección. Es una obediencia que no va por deseo de que me den un pago. No es una obediencia por temor a lo que me suceda si no lo hago. Es una obediencia por amor. Porque entendemos, creemos y recibimos con gozo, con alegría, el hecho de llegarnos a enterar de que Cristo murió por nosotros y nos dio la vida eterna. Los que nos merecíamos la muerte, ahora tenemos la vida eterna porque Cristo murió por nosotros. Al entender eso, nuestra respuesta es: Señor, gracias. Ese amor que me has mostrado, yo quiero devolvértelo en amor. Y quiero amarte, amarte y amarte todo el tiempo. Entonces la obediencia que ahora ocurre con ese ánimo, con esa motivación de mostrar nuestro amor a Dios, no demostrar temor, no demostrar a la fuerza, no demostrar gana de que me paguen, no es por el premio que me van a dar, sino por amor, esa obediencia de amor, de esa obediencia es que se está hablando aquí. Ese es Cristo viviendo en nosotros. En la parte baja de la página 190, Gálatas 3, 11 y 2 dice, y que por la ley nadie se justifica. Ante Dios es evidente, porque el justo ¿qué? Por la fe vivirá, y eso sabemos, aquí está en Gálatas 3, 11 y 12, pero eso viene ¿de dónde? De Habacuc 2, 4, ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. El que haga estas cosas vivirá por ellas, pero ningún hombre las ha hecho. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de acuerdo a Romanos 3:23. Por lo tanto, nadie puede encontrar vida en la ley. Así sucede que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Romanos 7:10. Y el resultado es que todo aquel, esto es de subrayar, este es el punto número 2, todo aquel que procure cumplir la ley mediante sus propias obras está bajo maldición. Puede que no esté diciendo mentiras, puede que esté honrando a su padre y a su madre, puede que no esté matando a nadie con un cuchillo, pero ¿saben qué? Nada de eso es válido a menos que ¿qué? A menos que sea hecho por Cristo en nosotros, no por nuestra propia obra,
por nuestro propio esfuerzo. Seguimos leyendo allí porque ahí viene el punto número 3. Todavía no. Y presentar la ley ante personas que no la reciben por la fe no es para ellos más que un ministerio de muerte. Y el punto número 3 viene: la maldición de la ley es la muerte, con la que sentencia al que la transgrede. Y ya sabemos este versículo de memoria, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, la muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el punto número 3 es que la maldición de la ley es la muerte, con la cual sentencia al que la quebranta o la transgrede. Vamos a leer un párrafo más. Dice: pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero o en una cruz. Gálatas 3:13. Aquí encontramos nueva evidencia de que la muerte es la maldición de la ley, puesto que fue la muerte lo que Cristo sufrió sobre el madero. ¿Por quién? ¿Por él? ¿Por el pecado de él? No, por el pecado nuestro, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, y Cristo fue hecho pecado por nosotros, segunda de Corintios 5:21. No fue que lo hicieron pecar, fue que Dios puso sobre él el pecado, la carga de la culpabilidad del pecado de toda la humanidad, incluyendo la tuya, la mía, la de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros primos, nuestros sobrinos, la de cada ser que ha vivido y vivirá en este mundo. Esa la cargó Cristo, por eso murió. Seguimos leyendo. Y Cristo fue hecho pecado por nosotros. Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5 y 6. Aquí viene el punto número 4 y final. No es la obediencia a la ley de lo que Cristo nos ha redimido, sino ¿de qué? De la transgresión, de la desobediencia de ella y de la muerte que viene por el pecado. ¿No tiene eso sentido? Tiene mucho sentido cuando lo leemos allí. Volvamos a leer esa oración. No es de la obediencia a la ley que Cristo nos vino a redimir, ¿verdad? Sino de la transgresión de la ley y de la muerte que viene por el pecado, por la transgresión, ¿verdad? Su sacrificio tuvo lugar para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que éramos los pecadores, ¿verdad? Él tomó nuestro lugar. Ese día en la cruz, Cristo fue colgado, fue crucificado allí. Pero el que debía ser crucificado, la que debía haber sido crucificada, debería haber sido yo. Debería haber sido cada uno de nosotros. Y hasta que lleguemos al punto de entender y de aceptar y creer que eso era lo que yo me merecía, hasta entonces entenderemos lo que Cristo hizo y permitiremos que Él viva en nosotros. Mientras pensemos, no, lo que yo hago no es tan malo, yo no soy así de mala. Oh, malo fulano, ese sí. O el que dicen en las noticias que hizo, eso sí es una persona mala. No, hermanos, el de las noticias y nosotros no tenemos nada de diferente si fuéramos por nosotros solos. El de la noticia y nosotros tiene una diferencia, que nosotros hemos creído y sabido en cuanto a Cristo. Esa persona o no ha sabido o ha rechazado a Cristo. Les invito a que nos pongamos de rodillas para orar. Marquen sus libros donde quedamos. Amante Padre Celestial, delante de ti nos postramos en agradecimiento desde lo profundo de nuestro corazón, porque tomaste nuestro lugar
Moriste la muerte que era nuestra. Cargaste la culpabilidad de los pecados nuestros. Y porque tú lo hiciste, nosotros recibimos la vida eterna que era tuya. Esta gran transferencia, Señor, no tiene igualdad en ninguna otra cosa. Te agradecemos por ella y te pedimos que diariamente la entendamos, la estudiemos, reflexionemos sobre ella y meditemos en ella, porque así el enemigo no tendrá ninguna victoria sobre nosotros. Sus tentaciones no tendrán para nosotros ningún halago, porque con verte a ti y saber por qué estuviste allí en esa cruz, nos basta para amarte hoy, mañana y todos los días por el resto de la eternidad. Te lo agradecemos, Señor, y permite que no sea solo de labios, sino que sea de vida, que te entreguemos todo lo que somos y todo lo que tenemos, en agradecimiento por tu amor. Al fin y al cabo, Señor, nosotros te amamos, porque tú nos amaste primero. Gracias en Cristo Jesús. Amén.